Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido una vez más a este video. Y como les decía ayer, hoy comenzamos con el desarrollo del libro. Hasta ayer veíamos una parte introductoria y ahora vamos al desarrollo del libro propiamente dicho. Así que te invito a que buscar el libro Cristo en su santuario si es que lo tenés. Y en momentitos después de la intro vamos a arrancar con la lectura. Cristo en su santuario. Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija en esta lectura y en la reflexión que vamos a tener. Querido Señor, queremos darte muchas gracias por poder estudiar tu palabra. Muchas gracias también por todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por el plan de salvación. Ahora veremos algunos detalles de eso y pedimos que lo podamos entender y lo podamos aceptar, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, entonces, el título es de este capítulo Cristo en el sistema de sacrificios. Y quiero invitarte a buscar en la Biblia en Isaías capítulo 1 versículo 18. Isaías 1:18, que dice lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si la paga del pecado era la muerte, la consecuencia de haber pecado es morir, morir eternamente. Entonces, ¿por qué Dios nos presenta esto que leemos acá en Isaías capítulo 1, versículo 18? La respuesta la encontramos lógicamente en la Biblia y también la vamos a analizar a partir del libro Cristo en su santuario. Dice, el pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiesen mantenido la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Imagínense vivir sin esperanza. La biología dice nace, crece, reproduce y muere y ahí se termina todo y así sería nuestra vida si no existiría la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Pero ni bien Adán y Eva pecaron, Dios los dejó con una esperanza. Dios les dio el consuelo y les dijo, van a tener consecuencias como veíamos, pero van a tener también la salvación en Cristo Jesús. Sigue diciendo el libro, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza, el cielo, Dios mismo, los ángeles, todos se pusieron muy tristes con lo que estaba sucediendo. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte como estamos viviendo en la actualidad. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Pero el amor divino había concedido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. Podía. No quiere decir iba a ser redimido, pero podía ser redimido. Porque ahora la decisión es de cada uno de aceptar o no aceptar a Jesús. Sigue diciendo, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Y vamos a otro versículo en nuestras Biblias, el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia de haber pecado era estar alejados de la gloria de Dios. Pero el versículo 6, el capítulo 6, también versículo 23, dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios no termina allí el versículo, sino que sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como dice acá, la ley, el haber quebrantado la ley, implicaba que Adán y Eva estaban perdidos. Pero la dádiva, el regalo, eso tan lindo que Dios obra con nosotros, es la vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a pesar de que Adán y Eva pecaron, Dios nos regala la posibilidad de tener vida eterna. Y no solamente que Adán y Eva pecaron, sino que cada uno de nosotros también, siguiendo el mal ejemplo de Adán y Eva, hemos pecado y nos alejamos vez tras vez de Dios. Pero la esperanza está en la salvación en Cristo Jesús. Sigue diciendo este libro: la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín del Edén. El Señor declaró lo que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, existía la posibilidad, y acá se presenta Satanás todavía hiriendo en el talón, pero alguien, un descendiente de la mujer, hoy sabemos que fue Cristo, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y ese aplastarle la cabeza tiene varias etapas, que no las vamos a ver en este momento, pero seguimos con el desarrollo de este libro. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras precedía la guerra entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, podían esperar una victoria final. Y a pesar de que Satanás todavía sigue mordiéndonos el talón, todavía nos sigue complicando la existencia, todavía nos sigue haciendo pecar, todavía nos sigue haciendo sufrir, en algún momento, y esperamos dentro de muy poco tiempo, esa victoria final, que Cristo ya la comenzó a gestar el día que vino a morir por cada uno de nosotros, que vino a esta tierra a nacer como nosotros, morir por nosotros, resucitar, subir al cielo, y hasta ahí llegamos porque en la actualidad está allí en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Y el último párrafo de esta sección dice: los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan de salvación que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se los abandonaría al control de Satanás. Y qué linda promesa, saber de que a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, así como los de Adán y Eva, no estamos librados a nuestra propia suerte. Dios hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Y termina diciendo: el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué linda promesa! A pesar de que cometemos errores, Dios quiere ser nuestro Padre. A pesar de que nos equivocamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que vez tras vez vamos en contra de lo que Dios dice, el amor de Dios es inconmensurable. El amor de Dios es tan grande que promete perdonarnos a pesar de que nos equivocamos y que vamos en contra muchas veces de lo que Él enseña en su palabra. Así que la invitación que quiero hacerte es aceptar ese perdón que Dios quiere regalarte, hacer de Jesús tu mejor amigo, tu Salvador, y que esa promesa que leímos en la palabra de Dios no sea en vano, sino que pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida, como siempre digo. Que la salvación en Cristo Jesús pueda ser lo más importante y la mayor esperanza para tu vida y para mi vida también. Que tomados de la mano de Dios nos podamos preparar para disfrutar de la salvación en Cristo Jesús. Que esa promesa del Salvador hecha en Génesis 3:15 pueda afectarte a vos y afectarme a mí también. Que la última parte de Romanos 6:23, que comenzaba diciendo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, puede hacer esa bendita esperanza para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que nos ayude a disfrutar del perdón maravilloso que Cristo nos regala.